Bueno, pues después de varios intentos y muchas horas de investigación, por fin vamos a ver cómo hacer auténtico lacre medieval. Espero que os guste. Hola a todos, a un nuevo vídeo, un vídeo en el que, como digo, vamos a ver cómo hacer lacre auténtico del siglo XII, lacre medieval. Y lo vamos a hacer con los procedimientos y técnicas antiguas que usaban en aquella época. Se trata de hacer un lacre original, auténtico, que mucho me habéis preguntado en el anterior vídeo del lacre del siglo XVI, si realmente usaban esos componentes y si realmente los tenían. Sí, son todos componentes naturales, incluida la goma laca del anterior vídeo. De hecho, la resina de colofonia, la esencia de trementina de Venecia, se extrae de la resina de pino y lo usaban mucho. Son todos componentes naturales y las recetas también son auténticas. Yo he hecho varias pruebas hasta que he conseguido dar con una que realmente me convencía y es la que os voy a enseñar, la que vamos a ver ahora mismo. Espero que os guste. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar va a ser resina de colofonia. Esto, no os asustéis, lo podéis conseguir en tiendas de electrónica, tiendas de instrumentos musicales y también, por supuesto, en droguerías, incluso algunas tiendas de bellas artes, ¿vale? Después, pigmento, el que queráis. Yo aquí tengo almagra y carmín. Seguramente use una mezcla de estos dos. Cera de abejas, natural, normal y corriente. Trementina de Venecia, esto es opcional, pero bueno, también la receta original, muchas también la tienen. Y yo, por pruebas que he hecho, bueno, he decidido ponerle un poquito, muy poquito, pero bueno, ya que la tengo, voy a usarla. Si no, ya digo, con estos tres componentes lo podéis hacer. Y un poquito de agua. En cuanto a herramientas, necesitaremos un fuego. En este caso yo voy a usar este hornillo, vosotros podéis usar el fogón de la cocina. Y un pequeño cuenco metálico, como veis, yo este lo tengo para estas cosas, porque este lacre sí lo vamos a hacer al baño María. El anterior que vimos, del siglo XVI, mucho me preguntabais que por qué no lo hacía al baño María. No lo hacía al baño María porque llevaba goma laca. La goma laca tiene una temperatura de fusión superior a los 100 grados del agua en ebullición. Por lo tanto, necesitábamos más calor que el que da el baño María. Por eso no lo usé en el anterior lacre, que podéis ver el vídeo en el canal, ¿de acuerdo? Un fuego, un cazo, un mortero, una báscula, algunos vasitos de estos de plástico o algún recipiente para después pesar cada componente, un vaso de vidrio, una varillita de caso de metal, se puede usar pues bueno, de madera, de vidrio, una espátula. Y bueno, aquí tengo una cuchara y otra espátula para coger los ingredientes mejor. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser echar el agua para que vaya calentándose. Y mientras se calienta, pues voy a pesar cada uno de los componentes. Estas varillitas que tengo las voy a quitar porque hay veces que al baño María me interesa que no toque el recipiente que pongo dentro del agua el fondo. Entonces, en este caso me da igual, así que voy a quitarlas. Le echamos agua. Y voy a encender el hornillo. Bueno, ya está calentando el agua, como he dicho, así que ahora vamos a pesar cada componente. Voy a empezar con la cera de abejas. En este caso, bueno, aparte de que no me queda mucho, porque bueno, antes de hacer este vídeo he hecho 6 o 7 pruebas hasta que he dado con la receta correcta. Entonces, bueno, no me queda ya mucho, de todas formas tampoco quiero hacer mucho. En este caso voy a hacer unos 20 gramos de cera. Ahí lo tendría, 20 gramos de cera. Para la colofonia vamos a echar, en este caso, unos 6 gramos y medio, 7 gramos más o menos, que vendría a ser aproximadamente una tercera parte del peso de la cera. Eso lo vamos a echar de colofonia. Muchas veces la conseguiréis así. Suele venir en piedras, esta es una piedra bastante grande, hay piedras más pequeñas y luego por aquí está el polvito. La colofonia nos interesa que esté hecha polvo, ¿de acuerdo? Un polvo fino, que para eso vamos a usar también el mortero. Voy a intentar coger ya la colofonia lo más fina posible. Unos 7 gramos. Ahora cogemos el mortero y la trituramos. ¿Veis que se ha quedado como una especie de harina fina? Así es como la vamos a utilizar. Cuando hagáis esto, y alguno decidís hacerlo, mucho cuidado con el polvo. No hay que respirar el polvo. Usar mascarilla, hacerlo en un sitio ventilado, pero no respiréis el polvo porque es bastante perjudicial para los pulmones. En cuanto al pigmento, voy a utilizar la mitad que de colofonia. Es decir, que serían unos 3 gramos y medio aproximadamente. Voy a hacer una mezcla de los dos pigmentos que tengo. Ahí lo tendría.
La trementina de Venecia, he tenido un problemita con la cámara, entonces bueno, no se ha grabado, pero es igual. En el caso de que la uséis, la echamos directamente en el recipiente, en este caso de vidrio, que es donde voy a hacer el lacre. Y hay que echar aproximadamente la mitad que de pigmento. Es decir, si de pigmento en este caso hemos usado unos 3,5 gramos, aquí de trementina de Venecia, que es opcional, ya digo, he puesto 1,7 gramos aproximadamente. ¿Por qué lo he hecho directamente en el vaso y no en un vaso de esto de plástico? Porque es muy espesa. Es tan espesa que si lo echara primero aquí y después lo volcara, se me quedaría la mitad de la cantidad pegada al vaso. Como veis, tiene una textura como si fuera miel, la resina de pino básicamente, y desde luego es un componente que también había en la época. Repito, todo esto son componentes que había en la época. Se trata de hacer un lacre medieval auténtico. Ya tendríamos todos los componentes listos para hacer el lacre. Por cierto, el pigmento no lo he hecho antes, pero si mezcláis distintos pigmentos hay que unirlos. Bueno, pues ya está el agua hirviendo, así que simplemente sumerjo el vaso con, recuerdo, la trementina de Venecia. Echamos también la cera. Como veis, esta no es mucha cantidad de lacre, pero si queréis hacer más, simplemente tenéis que multiplicar. Sacamos la cera, que se vaya derretiendo. Ya está toda la cera completamente derretida, así que ahora vamos a coger la resina de colofonia y vamos a ir echándola muy poco a poco y vamos a agitar bastante, sin parar. Muy poquito a poco, porque si no se nos apelmazará y nos costará mucho que se fusione. La colofonia lo que va a hacer es darle dureza, además va a aumentar un poquito la temperatura de fusión del lacre, es decir, gracias a la colofonia se va a quedar un lacre más duro, más resistente. También vamos a conseguir que se pegue mejor al papel o a la cinta, y también vamos a conseguir que con la temperatura ambiente del verano, por ejemplo, no se hablan del lacre, o por lo menos que se hablan de menos. Poco a poco, con paciencia, hasta echar toda la resina de colofonia. Ya hemos echado toda la colofonia, veis que la cera ha cambiado también de color, ahora es como más opaca. Si se os queda en la punta de la varilla un poquito de colofonia pegada, no os preocupéis, es normal. Lo importante es que la mayor parte se disuelva, y para eso, como digo, hay que ir echándolo muy poquito a poco. Y la colofonia bien fina. Y ahora ya solo quedaría el pigmento. El pigmento lo podemos echar así, directamente. ¿Qué pasa? Que si lo echamos así, es fácil que no se nos disuelva uniformemente. Esto también es opcional, pero con un poquito de esencia de trementina o aguarrás, pero aguarrás puro, no símil de aguarrás o aguarrás de petróleo, aguarrás puro. Las fórmulas recomiendan echar alguna gotita para formar como una pasta y aseguran que de esta forma sí que se va a colorear de manera uniforme el lacre. Por cierto, el aguarrás también es un producto natural que tenía en aquella época. De hecho, de la destilación de la resina de pino se saca por una parte el aguarrás, la esencia de trementina, lo mismo, y por otra parte la resina de colofonia. Formada una pasta, como veis, lo echamos y lo disolvemos. Y listo, ya tendríamos nuestro lacre medieval. En una mesa de mármol o en un vidrio vamos a ir dejando caer pequeñas gotas. Esto ya lo vimos en el vídeo del lacre del siglo XVI. Si tuviéramos moldes de metal, pues podríamos echarlo en un molde, pero no es necesario. Ahora simplemente hay que dejar que se enfríe. Ya está frío y ahora para despegarlo simplemente lo raspamos del mármol. Este es un lacre, como veis, bastante blando. Es normal, en su mayor parte es cera. Seguimos despegando. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza, porque también se utiliza de una manera un poco peculiar. ¿Cómo se usa? Normalmente este tipo de lacre en la época no se usaba derretido. Parece ser que derretido solamente se podía llegar a usar para sellos muy grandes. Vamos a hacer la prueba. ¿Veis lo que ocurre? Al ser todo cera es completamente líquido, no tiene cuerpo. Y además ocurre otra cosa, cuando se licúa, ¿veis cómo se separa la cera del pigmento? Por ese motivo parece ser que no se usaba de manera líquida, no se calentaba hasta el punto de derretirse. ¿Cómo se usaba entonces? Entonces, ¿cómo lo usaban en aquella época el lacre? Pues de esta manera, lo cogían y lo amasaban hasta que se quedaba blando con el calor de los dedos. Ahora ya este está ya blando porque lo estaba amasando. Se queda incluso, ¿veis cómo se pega? Para esto va bien echarle un poquito de trementina de Venecia. No es necesario, pero
va bien para esto, porque con la trementina de Venecia gana un poquito de adherencia. Entonces se amasa, se calienta un poco y ahora se chafa con fuerza en el papel. Y con el sello, echándole un poquito de aceite de oliva para asegurarnos de que no se nos pega, lo ponemos. Ahí lo tendríamos. ¿Veis la forma que tiene? Os voy a poner por aquí algunos sellos medievales originales y vais a ver que tiene una forma muy parecida. De hecho, en sellos medievales, en muchos de ellos se puede apreciar huellas dactilares, como en este. Y es precisamente porque lo usaban de esta manera. Ahora está caliente, está más blando, pero bueno, esto cuando se enfríe se endurecerá un poco, se sigue quedando flexible, no se queda frágil y completamente duro como el que lleva goma laca, como por ejemplo el del siglo XVI, pero se endurece un poquito al enfriarse. Cuando intentamos quitar el sello, vemos que está pegado y el sello desde luego queda completamente estropeado. De todas formas, el lacre en la época medieval no se usaba tanto como protección para que no se pudieran abrir los mensajes, sino para autentificar que el mensaje era original. Sobre todo lo usaban pues a modo de firma o de cuño de caucho, de estos que se ponen hoy en día en papeles oficiales, pues lo usaban sobre todo para eso, para atestiguar que el documento era original. Otra manera muy común en la época medieval que tenían de usar el lacre, precisamente como era para atestiguar que el documento era original, lo que se solía poner era sellos pendientes, que se llaman. Esto, por ejemplo, muchos de ellos se hacía perforando el papel, poniendo un cordón de esta manera, y ahora ponían el lacre del mismo modo que hemos visto antes, ablandándolo primero, extiende. Y ahora se coloca así, de esta manera. Ahí se cierra sobre sí mismo, quedando el cordón en medio. Y ahora aquí se estampa el sello. Y así ya quedaría el documento lacrado, firmado, podríamos decir. Espero que os haya gustado. Como os he dicho, este vídeo me ha llevado bastante tiempo, bastante esfuerzo. Así que bueno, os recuerdo que podéis apoyar el canal en Patreon para que pueda seguir haciendo ese tipo de vídeos, invertir materiales y esfuerzo y tiempo en hacerlos. También voy a poner en Patreon, para aquellos que apoyéis el canal y os interese, distintas recetas antiguas de lacre que he ido encontrando en este proceso de investigación, para aquellos que os interese también investigar y probar. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.